Bueno, buenas noches. Bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de iniciar su ciclo de conferencias y eventos del año 2021 con la presencia del contraalmirante Carlos Castro Madero, que nos va a hablar sobre la participación del crucero General Belgrano en la Guerra del Atlántico Sur. Carlos Castro Madero nos contará la actuación de esa unidad desde su zarpado de la base naval de Puerto Belgrano hasta su hundimiento, para finalizar contando la experiencia en la balsa hasta su rescate final. Carlos Castro Madero tiene 37 años de servicio en la Armada Argentina, desde 1974 hasta el 2011, hasta alcanzar el grado de contraalmirante. Estudió en la Escuela Naval Militar, se especializó en artillería y es licenciado en sistemas navales y diplomado en comando y Estado Mayor Naval. En el año 1982 participó del conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como teniente de corbeta. Desarrolló posteriormente una serie de cargos de mucha importancia, tanto en la Argentina como en el exterior. Entre ellos se pueden destacar que fue agregado naval en la Embajada Argentina del Reino Unido y que fue decán del doctor Fernando de la Rúa, quien fuera también miembro de nuestro club. Ha recibido condecoraciones otorgados por haber luchado en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, a bordo del crucero ARA General Belgrano. Operaciones de combate y al esfuerzo y la abnegación otorgado por la Armada Argentina, por haber luchado en dicho conflicto. Y también la medalla de las Naciones Unidas otorgada por el Secretario General de las Naciones Unidas. Agradecemos al contraalmirante Castro Madero su presencia en nuestro club y le dejo la palabra para que nos cuente cómo fue su experiencia aquellos días. Bueno, muchas gracias, don Fernando. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las autoridades del Club Universitario de Buenos Aires y al Ateneo por esta participación, por este interés, que de alguna manera estamos manteniendo el recuerdo de lo que fue la gesta del Atlántico Sur, y yo entiendo que es el mejor reconocimiento y homenaje que le podemos hacer a aquellos ciudadanos que dieron la vida por la patria. Y a los familiares, de esos soldados que dieron la vida por la patria, que hoy, todos los días, tienen que convivir con la ausencia de un ser querido. Ese es un reconocimiento y un homenaje que se lo han ganado. Así que muchas gracias por mantener vivo el recuerdo de esta gesta. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos y voy a dividir la conferencia en tres partes. La primera es todos los preparativos que fueron previos a la zarpada. Después toda la gestión de nuestro comandante durante la navegación hacia el sur, hasta el momento del hundimiento, para finalizar, contarle la experiencia, lo que fue en la balsa y toda la operación de rescate, que es digno de mencionar y conocer.
Bueno, como dijo acá el señor Alonso, yo tenía 26 años, en el año 82. Yo me acababa de recibir de la orientación a artillería. Uno cuando sale de la escuela naval sale en general, y después hace un año en la escuela de oficiales en Puerto Belgrano, donde adquiere la orientación que uno puede seleccionar entre comunicaciones, armas submarinas, maquinista, electricista o artillería. Elegí artillería. Así que terminé en diciembre, y qué mejor destino para un artillero que ir al crucero Belgrano de Pase, en el año 82, que es la catedral de la artillería. O sea, el crucero Belgrano es un buque bastante antiguo. Para tener una idea, fue votado en el año 38, incorporado a la Armada Argentina en el año 51. Tuvo algunas modernizaciones en su armamento, pero tenía toda clase de artillería, 6 pulgadas, 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros, y se la había modernizado con un sistema antimisiles antiaéreo, SICAT, que le da una cierta capacidad de resistencia ante un ataque aéreo. Así que bueno, ahí estuvimos, y yo me presenté al principio de enero, y en ese entonces el Belgrano se lo tomaba como un buque de instrucción de los cadetes. Así que hacíamos el embarco de verano, cuando los cadetes salían de licencia, teníamos básicamente 20, 30 días navegando, así que recibimos a los cadetes y zarpamos con el buque a principios de enero. Hicimos toda una navegación al sur, llegamos a Ushuaia y pegamos la vuelta, y ya a mediados de enero, fines, volvimos a Puerto Belgrano, y el buque entró en una etapa de reparación. Así que estábamos en plena etapa de reparación cuando empezaron a llegar toda la información y una crisis que se suscitó a raíz de una expedición que hizo un señor Davidov. No sé si todos conocen la historia. Davidov había obtenido un permiso especial de la Embajada del Reino Unido para poder ir a las Georgias y desguazar una factoría de una ballenera que tenían ahí ya fuera de servicio, y con eso la idea era comprarla y llevar toda la chatarra para después venderla. Davidov fue en un buque de la Armada, pidió un buque de la Armada que fue el Bahía Buen Suceso, y cuando llegó a las Georgias, el Reino Unido se negó a recibirlos, y cuando así todos desembarcaron, y el gobernador de las Islas Malvinas, el Hunt, mandó al buque que estaba ahí, el Endurance, para rechazar al navío argentino que estaba ahí. Eso suscitó toda una crisis, así que una crisis diplomática, pero bueno, nosotros recibíamos esa información, pero entendíamos que todo se iba a solucionar por la vía diplomática. Pero bueno, el asunto se fue extendiendo, se fue agravando, y con el ánimo de resistir a la fuerza del Reino Unido, que querían expulsar, y de hecho expulsaron al navío de la Armada, zarpó la flota, y la flota en ese momento iba a ser lo que se denomina la etapa de mar, que es una etapa como hacen a lo largo de todo el año, 4 o 5 etapas, donde uno sale básicamente para hacer todo el tema adiestramiento, y aprovechan para hacer patrullado y control del mar. Pero uno veía, realmente, salvo el comandante, nadie tenía información de lo que iba a pasar, que la etapa esta de mar era de una envergadura interesante. Así que bueno, nosotros vimos salir a toda la flota y nos quedamos navegando. Y el día 2 de abril se produce la recuperación de las Islas Malvinas. Y siempre hay que hablar de recuperación, no de invasión, porque nadie invade lo que le pertenece. Así que recuperamos nuestro territorio, y el pabellón nacional volvió a flamear en esas islas,
después de 149 años. Ahora voy a pasar a mostrarles un PowerPoint, así que si me esperan un segundo, vamos a... No sé por qué, no me parece, ahí está. Analía, quédate tranquila que apareció. Bueno, Analía, ¿me puedes decir si me están viendo? No, no se ve la pantalla, el PowerPoint. A ver, ahora sí. ¿No se ve? A ver, esperamos unos segundos. Ahí sí. Sí, perfecto. ¿Se ve? Sí, al costado está. Ah, bueno, sigo entonces. Bueno, entonces, como les decía, la operación de recuperación de las Islas Malvinas fue una operación muy bien planeada y mejor ejecutada, y tenía un requisito muy importante y muy complicado, que era que no tenía que producir bajas al enemigo, porque la idea era recuperarla para entrar a una fase de negociación, y para eso era fundamental no producir bajas al enemigo, y se logró con todo éxito, siendo que la única baja fue del capitán Giachino, que fue el encargado con un grupo de buzos tácticos de ir a la casa del gobernador para exigir la rendición. Giachino, que encabezaba, era el jefe, fue el que tomó el mayor riesgo, y tal es así que en el ataque a la casa del gobernador cayó herido de muerte. Lo secundó el segundo comandante, el teniente García Quiroga, fue a su rescate y también fue de alguna vez abatido. Tuvo la suerte que tenía una navaja marinera y los tiros le pegaron a la navaja marinera, pero cayó inconsciente cerca de Giachino. Y un tercero, que fue el enfermero, Carbo Urbina, que no dudó tampoco en arriesgar su vida para ir a ayudar a los compañeros en dificultades, y también cayó herido de bala. Así todo, después de estos sucesos, el gobernador de las Islas de Malvinas firmó la rendición y volvimos a recuperar la isla. Pero este gesto de Giachino lo quiero destacar, y como vamos a ver más adelante, se van a repetir en múltiples operaciones, tanto ejército, aérea y en el mar, que son estos realmente que nos deben hacer sentir orgullosos de que argentinos hayan arriesgado su vida en pos de recuperar las Islas Malvinas. Bueno, producido el 2 de abril, el comandante nos reunió en la Cámara y nos dijo, bueno, que a partir de ese momento el buque, el crucero, había que apurar todo lo que eran las reparaciones para estar listo a salir en combate lo más pronto posible. Y así lo hicimos toda la dotación, y eso quiero destacar también todos los operarios civiles del Arsenal Puerto Belgrano, que pusieron su máximo esfuerzo. Y el día 16 de abril pudimos zarpar el crucero Belgrano hacia el sur. Se había formado la Fuerza de Tarea 79.0 con todos los buques de la Armada, y básicamente estábamos divididos en dos grandes grupos: el grupo del norte, con el portaaviones y todos los buques más poderosos, que ahora vamos a hacer un reconto y lo voy a ir mostrando, y un grupo que se dirigía al sur, que era el crucero Belgrano, con dos destructores, el Bullar y el Piedrabuena,
con la misión de vigilar los accesos del sur, tanto del Magallanes, Beagle, Cabo de Hornos, navíos enemigos que podrían venir del oeste, y estar preparados para neutralizar toda unidad enemiga, y asimismo para diversificar la amenaza. O sea, iba a haber una amenaza tanto del norte como del sur de las islas, y eso le producía al enemigo una gran incertidumbre. Bueno, producido, ya le digo, la recuperación, el comandante, bueno, nos reunió y empezamos a hacer el análisis de cuál sería la misión y cómo podríamos generar la mayor incertidumbre al enemigo y la mayor eficiencia contra un ataque al Reino Unido, a los buques del Reino Unido. Entonces, es muy importante hacer un análisis de lo que eran las fortalezas y debilidades de cada bando. Nosotros te contamos con el portaaviones 25 de mayo, que era realmente una unidad muy importante porque le da dos ventajas fundamentales para todo lo que es las operaciones navales, que es la detección temprana. Para eso contábamos con estos aviones, los trackers, que eran aviones esencialmente antisubmarinos, pero uno podía hacer despegar y actuaban como aviones de exploración. Entonces detección temprana, o sea, detecta al enemigo más allá del alcance de las armas del enemigo. Entonces eso facilita toda la operación posterior. Y a su vez tenía estos aviones de ataque, que eran los A4Q, en el cual le daba una capacidad que se denomina defensa en profundidad. O sea, poder atacar al enemigo más allá de las armas del enemigo. Por supuesto que estos aeronaves tenían que tirar las bombas y tenían que pasar 3 cortinas muy complicadas. La primera era la de los aviones interceptores, que lo vamos a ver más adelante, que eran los Sea Harrier, que estaban provistos de misiles antiaéreos Sidewinder, provistos por la Armada de Estados Unidos, que era la última generación, así que eran interceptores estos aviones, perdón, y después tenían que hacer pasar la defensa misilística de área, como se denomina, aquellos misiles que no solo protegen al propio buque, sino a los buques que están en cercanías. Y la tercera barrera era tanto los misiles de defensa puntual de las unidades, como la artillería de cada buque. O sea que eran una operación muy, muy complicada, pero bueno, estaba programada a hacerla. Y así lo hicieron en varias oportunidades con el hundimiento de muchos de los buques británicos. A su vez, nosotros contamos con el crucero General Belgrano, que como ya les dije, era una unidad bastante antigua, pero tenía dos ventajas para formar el grupo de tarea con los otros 2 destructores, que tenía una capacidad de misiles antiaérea, básicamente defensa puntual, o sea, únicamente para el buque, y la capacidad de llevar helicópteros, que le daba la posibilidad de lanzar el helicóptero y hacer una exploración para detectar buques enemigos a una distancia mayor que la provista por los radares. Bueno, después teníamos estos destructores, que eran 4, 2 de ellos eran Ullari y Perabuena, que estuvieron en el grupo de tareas de aviones, pero eran también unidades ya bastante antiguas, pero se le había hecho incorporaciones, modernización en todo su sistema de radares, y además se le había incorporado los misiles Exocet, que eran misiles que lanzaban contra buque a buque. Así que eso le daba una potencialidad en un enfrentamiento naval muy importante, pese a que los alcances de los misiles Exocet eran inferiores a los alcances de los misiles buque-buque de los ingleses. Y teníamos también esta destructor Santísima Trinidad, que son las tipo 42, que eran británicas, se habían incorporado también en fines de los años 70. Eran 2, la Hércules, la Santísima Trinidad, y tenía un sistema de radar defensa aérea muy importante, el 909, cuadrado que pueden ver ahí,
y misiles, los Sea Dart, que le daban una capacidad no solo de autoprotegerse, sino de proteger a los buques que estaban alrededor en la cortina, cortinando a el buque principal, que era el portaaviones. Después teníamos también este tipo de corbetas, que eran 3, con cañón 100 milímetros en la proa, y también provistos de misiles Exocet, así que daba una buena capacidad para un enfrentamiento buque-buque. Y después teníamos submarinos, que para la guerra hubo 2, el San Luis, que estuvo en las Islas Malvinas, y el Santa Fe, que era un submarino mucho más viejo, que estuvo para la toma de las Georgias. Recordemos que el 2 de abril se tomaron las Malvinas y el 3 de abril se tomaron las Georgias. Y por último, tenemos una gran capacidad que eran los superestandar. Estos superestandar eran recientemente incorporados, y vale la pena contar un poco la historia. Estamos recibiendo, como ven ahí, tienen los misiles que se llaman los Exocet Aire-Mar 39, o sea, lanzados desde el aire para hacer un enfrentamiento contra buques, que le permitía al superestandar atacar los buques, lanzar sus misiles fuera del alcance que le podían propinar los misiles de la flota enemiga. Así que eran un arma muy importante, pero recién estábamos incorporando los misiles, los AM-39, y teníamos únicamente 5 misiles. O sea, la guerra de Malvinas nos agarra previa. ¿Me están escuchando? Perdón, ¿me están escuchando? ¿Analia? Sí. Sí, sí. Sí, claramente. Está sonando. Bueno. Entonces eran únicamente 5 misiles, y para darles una idea, los 5 misiles fueron 2 hundieron el Sheffield, 2 el buque de desembarco inglés, que le ocasionó un buque logístico, que lo dejó fuera de combate a un montón de helicópteros, realmente fue. Y el último misil fue lanzado contra uno de los portaaviones ingleses, el Invencible, que fue el que guió a 4 aviones de la Fuerza Aérea a batirse con el portaaviones, y dos de los 4 aviones de la Fuerza Aérea fueron derribados, y los otros 2 pudieron tirar las bombas. Lamentablemente, bueno, no hicieron el impacto, y el misil fue desviado, pero da una idea de la capacidad que tenían estos aviones superestandar, que todavía no estaban homologados para partir del portaaviones, y sino que lo hacían desde tierra. Por otro lado, los británicos tenían estos portaaviones, tenían 2 portaaviones, el Invencible y el Hermes. Con estos aviones, los Sea Harrier, que eran de vertical, que eran básicamente aviones interceptores. O sea, era para hacer frente a otros aviones. También tenían capacidad de llevar bombas y tirar bombas contra buques, así que era una amenaza para nosotros también importante. Y después, bueno, destructores tipo 22 con misiles de muy alta capacidad, muy avanzados tecnológicamente, con misiles antisuperficie de mayor alcance, los Exocet, lo mismo que la clase County. Acá tenía la Sheffield, de las tipo 42, que bueno, eran iguales a la que teníamos nosotros, que yo les dije, de la Hércules y la Santísima Trinidad, que eran buques británicos. Nosotros teníamos 2, ellos tenían 6. Después tenían 21, eran 7, las Leander, tipo. Y, o sea, la parte de superficie tenían una capacidad tanto mayor en calidad como en cantidad. Pero tenían un arma fundamental que era el submarino nuclear. El submarino nuclear,
en comparación con los diésel que teníamos nosotros, los diésel eléctricos, tiene una ventaja enorme que es no tienen límites en cuanto a su capacidad de trasladarse abajo del agua. Los diésel eléctricos son submarinos que tienen que periódicamente tienen que sacarlos del norte para chupar aire, para hacer mover los motores de combustión. Estos motores de combustión mueven generadores, que a su vez estos generadores cargan las baterías y estas baterías hacen trabajar los motores eléctricos, que son los que usan el submarino convencional para estar bajo el agua, que es donde desarrolla su mayor capacidad, donde están van más por debajo del agua, pero no pueden trasladarse mucho porque gastan mucho las baterías. Entonces lo que se le da es una zona de patrullado, donde se entiende que son áreas focales donde van a pasar los buques enemigos, y ahí producen el ataque. Pero cada tanto tienen que salir a superficie o sacar los snorkel para recargar las baterías, y ahí se ponen un poco más propensos a recibir un ataque enemigo. Contrariamente a los submarinos nucleares, que por sus motores no necesitan un reabastecimiento, entonces ellos son una gran oreja que escuchan, a lo sumo sacan las antenas para que les transmitan a través del satélite dónde está la posición del enemigo, se sumergen y va totalmente en forma discreta acercándose al enemigo, y escuchan y detectan al enemigo a mayor distancia que los torpedos que pueden lanzar el enemigo, y ellos pueden lanzar sin ser detectados. Así que el arma submarina, nuclear de los ingleses era el arma que realmente no teníamos nosotros forma de hacerle frente. A todos los buques, si bien eran, como les decía, mejores en calidad y en cantidad, estábamos dispuestos a enfrentarlo y teníamos la forma de operar adiestrada para hacerle frente. Bueno, habiendo hablado de todo lo que es las fortalezas y debilidades, voy a volver a estar con ustedes para hablar cómo fue la vida a bordo del crucero durante la fase previa al combate. A ver. Ahí me ven, Pía, Analía. Sí. ¿También, Analía? Sí, perfecto. Bueno. Entonces zarpamos de Puerto Belgrano el 16 de abril. Y era un zafarrancho era todo adiestramiento, porque teníamos que en poco tiempo, era un buque, 1093 tripulantes, la mayoría era el primer año que estaba a bordo, así que había que hacer un adiestramiento sumamente intenso, y ahí apareció la figura del comandante, que realmente nos alentaba, motivaba, hacíamos todos los zafarranchos y él estaba presente y hablaba con la gente para alentarlos, motivarlos, hacer entender la importancia que cada uno era en el engranaje de toda la cadena de comando, para que cada uno pudiera rendir al máximo, y cada uno estaba convencido de que tenía que dar lo máximo de sí, no por obligación o por medio al castigo, sino por convicción, convencido de que cada uno era un engranaje importante en toda la cadena de comando. Tal es así que yo, cuando terminaba los zafarranchos, iba a los sollados de donde estaba la gente mía, para ver cómo estaban, su estado anímico, y realmente la gente me decía: quédese tranquilo, señor, que vamos a estar presentes y dando lo máximo cuando tengamos que enfrentar al enemigo.
Así que yo era el que iba a motivar a mi gente y en realidad el que terminaba motivado era yo. Y así fue una práctica permanente en todo lo que es zafarrancho, combate, control de averías, reparaciones, abandono. Gracias a Dios trabajamos mucho con el tema abandono. Y bueno, y nos fuimos preparando hasta que llegó el día 1 de mayo, que recibimos la orden, habían detectado a las unidades enemigas. Entonces se hizo una operación en pinza, el portaaviones por el norte y nosotros por el sur, para hacer un ataque el día 2 de mayo. Los aviones nuestros, los A4, que les dije que eran catapultados del portaaviones, necesitan luz de día para actuar. Pero necesitan también un cierto viento, porque cargados con bombas necesitan, además del viento que produce, el viento relativo producido por la catapulta, necesitan un viento verdadero. Y contrariamente a lo que se da en ese mar del sur, que es un viento permanente, no había suficiente viento para lanzar los aviones en la madrugada del 2 de mayo. Voy a volver al PowerPoint. Un segundo. Bueno, ¿me escucha, Analia? Sí, se escucha, pero no hay presentación. Ahí se está presentando. Ah, bueno. Bueno, así que cubrimos combate toda la noche del 1 de mayo, preparado para cubrir combate, que toda la dotación está en su puesto de combate. Ya le digo, era maniobra en pinza, la fuerza principal venía por el norte, y nosotros, el crucero, con los 2 destructores y un buque tanque, el Puerto Rosales, veníamos por el sur. Esta es la última foto que se tomó del Belgrano, que hicimos un reabastecimiento previo a empezar el acercamiento a la zona de exclusión para lanzar el ataque. Como les decía, el ataque iba a ser en la madrugada del 2 de mayo, pero a eso de las 5 de la mañana el pronóstico daba que no iba a haber viento, entonces se nos mandó caer prácticamente 180 grados para el sur, y después hacia el oeste, rumbo a Isla de los Estados, buscar un lugar de espera para esperar el momento que haya el viento suficiente para alargar el ataque. Este ataque iba a ser un tema muy importante, porque las fuerzas enemigas, más allá de que eran muy superiores, más allá del movimiento que iban a hacer, o si iban a hacerlo concentrado, dividido, hacer una maniobra directa o indirecta, sí o sí la maniobra tenía que terminar en un desembarco anfibio. Un desembarco anfibio es un momento de mucha debilidad, porque los buques tienen que estar protegiendo a las fuerzas de desembarco, que desembarcan a través de helicópteros, y buques de desembarco con navíos que llevan tanques, llevan a toda la tropa. Entonces los buques están cerca de ellos y están muy limitadas su maniobra. Entonces es fundamental que haya superioridad aérea. Y esta superioridad aérea para prevenir ataques del enemigo en el momento de desembarco, que como ya les digo que es una situación de mucha debilidad. Entonces, esos aviones venían de los 2 portaaviones.
Así que todo estaba concentrado en tratar de dejar fuera de combate a uno de los dos portaaviones, tanto al Hermes o al Invencible. Si podíamos dejar fuera de contacto a uno de los dos portaaviones, todo lo que es la operación final, que era la operación de desembarco, se iba a hacer muy, muy complicada. Así que esa era toda la estrategia y realmente estaba muy bien pensada y era muy arriesgada, pero estaba toda la convicción de llevarla a cabo. Así que estábamos, como le dije, a las 5 de la mañana, fuimos a una zona de espera, así que se levantó la calidad de combate que llevábamos y pasamos a lo que es crucero de guerra, que la dotación está dividida en 3 cuartos, un cuarto está en combate, otro cuarto en tareas administrativas y otro cuarto descansando. Y llegó las 4 de la tarde, yo ya estaba descansando, estaba con mi compañero en un camarote, cuando de frente sentimos una explosión terrible, y a los pocos segundos otra explosión muy fuerte. Así que con el compañero nos levantamos, en principio quisimos abrir la puerta, estaba obturada, pero bueno, hicimos esfuerzo, por suerte pudimos abrirlo. ¿Qué había pasado? Nos habían atacado con torpedos, un submarino nuclear justamente, que era un arma, como ya le dije, que no había con qué hacer de frente. Nos tiró 3 torpedos, una a la proa, uno al medio y uno a la popa. Los torpedos se corrieron. ¿Cómo habrá sido la facilidad de este submarino? Que ellos tienen los torpedos, los Tigerfish, que son filoguiados, pero son más costosos, pero son mucho más precisos porque uno lo va guiando. Pero esto, como estaba tan fácil su maniobra, tiraron 3 torpedos de corrida recta, que son torpedos más antiguos, que pueden fallar. Y de hecho, como le dije, se corrieron. El de popa pegó en el centro pegó en el de proa, y el de proa siguió, y explotó por influencia cerca de uno de los destructores que estaban con nosotros, haciendo una cortina, protegiéndonos a nosotros. El impacto en la proa rompió toda la proa, donde está toda la maniobra de anclas, hay talleres, así que básicamente ahí no produjo pérdida de vida. Pero en el centro sí, pegó en la parte central, donde están muchos de los dormitorios de la tropa, y ahí realmente ocasionó la mayor cantidad de personal muerto en combate. Yo estaba muy cerca de la proa, así que si este torpedo hubiera pegado 10 metros más a proa, no estaría hoy contándole esta historia. Pero bueno, salimos y realmente lo primero que salimos a la cubierta principal, y ahí, ¿quién estaba? Nuestro comandante, megáfono en mano, porque nos habíamos quedado sin corriente eléctrica, así que lo único que quedaba un megáfono, dando las órdenes, hablándoles de que, bueno, que tenemos que formar, estar disciplinados, esperando que los grupos de control de avería y de reparaciones dieran el informe de cómo estaba la situación del buque. A todo esto, todo el mundo formado, disciplinado. Realmente la dotación dio un ejemplo de valentía. No hubo acto de egoísmo, de pérdida de control. Todo el mundo cumpliendo las órdenes, esperando las órdenes del comandante, y lo único, dando apoyo y solidario al compañero que estaba complicado. Yo siempre recuerdo esas escenas y realmente me producen mucho orgullo como marino y como argentino. Siempre digo que el buque, que éramos 1093, es una muestra de lo que es el país, porque ahí confluyen personas de toda la provincia, de todo nivel social, educativo, y realmente todos dieron un ejemplo de coraje, de patriotismo,
de solidaridad con el compañero, que realmente lo quiero transmitir para realmente sentirnos orgullosos de las compatriotas que tenemos y las posibilidades que nos brinda este país, tanto en medios como en personas, ¿no? La posibilidad que tiene este país, realmente tenemos políticas serias de largo plazo. Bueno, estamos esperando hasta que, bueno, el grupo de reparaciones, la escora del buque era tremenda, era 60 grados, volcado hacia babor, y el grupo dio la orden que ningún comandante quiere dar, que es la de abandonar el buque. Así que al comandante aún lo recuerdo abandonando, dándonos ánimo y apoyo, recorriendo la cubierta, donde permaneció hasta el último momento, como vamos a ver ahora en una de las diapositivas de este PowerPoint. Y dio la orden que ningún comandante quiera dar, que es la de abandonar el buque. A partir de ahí, toda la gente en forma disciplinada concurrió a sus puestos de maniobra, arriando las balsas. Así que yo fui a mi balsa, nosotros éramos 20, cada balsa llevaba 20 personas, nos juntamos, las mías estaban todos, nos juntamos, arriamos la balsa, fue una manera bastante fácil porque mi balsa estaba sobre el bando de babor, así que estábamos muy cerca del mar, y soltamos amarra, pero fue derivando hacia donde estaban todos los hierros retorcidos. Y así que nos rompió toda la balsa, así que toda mi gente tuvo que saltar y nadar a balsas que estaban en las cercanías. Así que yo salté mi balsa, nadé, yo era un joven, como les decía, 26 años, buena natación, así que nadé, y llegué, fui el primero en llegar a una balsa que estaba más o menos a 20, 25 metros, y bueno, tuvimos la suerte que esa balsa únicamente había 3 personas. Había un suboficial que estaba con una quebradura y otros 2 con criptos, que fue una suerte para los dos, porque si esas personas no hubieran llenado la balsa con más gente, se hubieran muerto de frío, como ya lo voy a comentar, lo que fue la estadía en la balsa, lo mal que lo pasamos. Y para nosotros también, porque si hubiera sido una balsa de 20 personas, no hubiéramos podido subir, porque no hubiera dado la capacidad de la balsa para resistir 40 personas. Así que yo llegué a la balsa primero, pero es un gomón muy grande, así que no podía subir. Y atrás mío venían, esto es una anécdota del cuento, los otros 20, y bueno, me usaron a mí como escalera, así que fueron subiendo de a uno, así que yo empecé a sentir un poco el congelamiento. Bueno, pero terminado, me agarraron, me metieron adentro, y por suerte estábamos los 20 con los 3 de la otra balsa, y bueno, y ahí realmente asomé mi cabeza y vi estas escenas, como ustedes lo pueden ver, el buque a 60 grados, eran unas escenas realmente muy duras. Ahí está la proa averiada por el primer torpedo, la que me había roto la balsa. Y ustedes ven un montón de balsas que están muy cerca del buque. Así que mi temor era que cuando el buque se hundiera, por succión, se llevara todas las balsas. Pero primero quiero mostrar esta diapositiva, donde vemos 2 personas. ¿Quiénes son esas 2 personas? Bueno, una persona es el comandante y la otra es un suboficial, el suboficial Barromeo, que acompañó al comandante y no se despegó de él hasta el último momento. Siempre digo que el día que hagamos un libro de conducción, la tapa del libro tendría que llevar esta imagen, que era de realmente un conductor, que fue el último en abandonar el buque, previo a verificar todas las cubiertas, que no haya nadie con posibilidades de salir
estuviera vivo para hacer esa maniobra. Terminada esa verificación, se tiraron los dos al agua y también nadaron a una balsa que los rescató. Así que bueno, es realmente una muestra de conducción, de valentía, que debemos recordar y reconocer. Bueno, estaba en la balsa hasta que finalmente el buque escoró totalmente y después levantó la proa, y yo, como le decía, estaba muy preocupado de que succionara la balsa que estaban cerca de él, pero como noble guerrero, hasta el último momento partió a su apostadero final, y lo único que levantó la proa, se hundió, nos dijo un adiós eterno, y hizo unas olas que lo único que hicieron las balsas es separarla del buque. Así que hasta el último momento tuvo esos gestos guerreros en pos de quienes habían sido sus tripulantes. Y lo escuché de todas las balsas un grito de viva la patria, viva el crucero Belgrano, que todavía permanece en mi memoria. Son momentos que recuerdo con mucha emoción, porque yo sabía que ahí con el crucero iban un montón de camaradas que yo había conocido, que, bueno, partían a su apostadero final, que iban a ser centinelas permanentes de este buque, que aún hoy custodian la profundidad del mar, nuestro mar argentino. Bueno, pasado el hundimiento, realmente junté a mi gente, hacía un análisis y o sea, había dos posibilidades. O sea, llegar a tierra era imposible, yo sabía bien dónde estábamos y no había forma de llegar a tierra, estábamos muy, muy alejados. Y por otro lado decía, si nos vienen a rescatar, el buque va a estar agazapado, listo a hundir a los buques que nos vengan al rescate. Así que las posibilidades de supervivencia eran muy escasas. Pero de cualquier manera, bueno, yo en ese momento tenía que alentar, estimular a mi gente, así que les dije, señores, ahora somos un equipo y tenemos que trabajar, nadie pierde el control, que todos juntos vamos a salir adelante. Y realmente fueron 20 corajudos que en todo momento me llenaron de estímulo, de profundo orgullo de la forma de comportarse. Rápidamente oscureció y se levantó una tormenta que realmente a la balsa le empezó a pegar. Los hizo poner a los 20 de una banda y venía la ola, nos pegaba, nos tiraba a la otra banda, pero los ponía a una banda para evitar que se fuera a dar vuelta. Las puertas estaban abiertas, así que entraba agua, así que hacía mucho frío en la balsa, pero el viento nos hizo derivar 100 kilómetros, en prácticamente 24 horas derivamos 100 kilómetros. ¿Qué había pasado con los otros buques que nos estaban coordinando? Ellos, como les dije, el tercer torpedo explotó por influencia, por estar cerca, así que dieron lo que estaba realmente previsto y planificado, que dieran la orden de emergencia, torpedo, y hay que salir y alejarse lo más rápido posible de la proximidad del submarino. Y así lo hicieron muy bien. Nosotros no pudimos mandar un mensaje de cuál era la situación nuestra porque se había roto la batería, así que ellos nunca tuvieron la certeza de qué había pasado con el portaaviones. Terminada la fuga del lugar donde se había producido la explosión del torpedo, se dieron cuenta que, bueno, que el buque no estaba, y ahí tenían que tomar la decisión. O volvían a rescatarnos con el riesgo de ser fácil blanco del submarino, o darlo al crucero como, bueno,
como pérdidas y salvar a los otros dos destructores para que estén listos para asumir otra fase de combate. ¿Pero qué se decidió? Decidieron volver a buscar al compañero en dificultades. Y se montó una operación de rescate, que hay que destacarla como la operación de rescate más exitosa en la historia naval. Zarpó inmediatamente un avión Neptune de la base Río Grande de Tierra del Fuego, y llegó, y cuando llegó, nosotros habíamos derivado tanto que no encontró, solo vio una mancha de combustible, y así que llegó a su límite en combustible, tuvo que pegar la vuelta, e inmediatamente, llegado el Neptune, volvió otro Neptune, que llegado estuvo también recorriendo, buscando, y no nos encontraba, y llegó, y esto hay que destacarlo, llegó su momento en el que tenía que devolver. Cuando se dice estaba en estado de lotería, es que tienen que ya volver porque les queda combustible lo suficiente para, si se le planta un motor, tener la posibilidad de volver y llegar con combustible. ¿Qué hizo este comandante? El comandante Pérez Roca reunió a su dotación, que eran 7 hombres, y le dijo, mire, si nos vamos, hasta que lleguemos y pueda zarpar otro Neptune, no, si hay gente que está en balsas, no van a morir, se van a morir. Así que yo le propongo, si están todos de acuerdo, continuar a riesgo de que nos quedemos sin combustible. ¿Cuál fue la contestación de la gente del avión? El 100% dijo, continuemos. Y así continuó, y a los 10, 15 minutos encontró la primera balsa. Y al haber encontrado la primera balsa fue fundamental para dar el punto dato para que los buques pudieran acercarse de la forma más rápida posible para encontrarlos. A los dos destructores se le unió un aviso, el aviso Gurruchaga, que se unió a la operación de rescate. Así que vuelvo a la balsa, ya le digo, pasamos toda una noche con frío, con olas, realmente con una incertidumbre total, pues ya le decía que para mí que volver los buques era mandarlos al muelle. Al día siguiente, por suerte, ya estaba más calma, y podíamos un poco descansar, y ahí me di cuenta de que la balsa llevaba una radio, así que, porque esta no era mi balsa, había unas pocas balsas que tenían radio, así que ahí armamos la antena, hicimos funcionar la radio, y yo, bueno, le puse la frecuencia de emergencia, y con gran sorpresa me recibí, alguien me estaba contestando, así que yo rápidamente todavía el phi omega, o sea, la posición, latitud, longitud, donde fue el hundimiento, y después perdí total control de la radio, no hubo más, intentamos varias veces, pero no hubo forma de reponer la comunicación. Así que estábamos en esas incertidumbres cuando a eso de las 2 de la tarde, del día siguiente, el 3 de mayo, escuchamos un avión pasar. Claro, la incertidumbre era, ¿qué avión era? ¿Era un Harrier o era un Neptune nuestro? Bueno, por suerte era un Neptune nuestro, y 3, 4 horas más tarde vimos aproximarse un destructor. Se hizo de noche, y bueno, todo era incertidumbre a ver si nos podían encontrar a nosotros, porque veíamos a los destructores que paraban, y allá a lo lejos se veía una lucecita que era una balsa, así que estaban rescatando balsas, y a nosotros parecía que estábamos bastante lejos. Pero finalmente a eso de las 9 de la noche vimos una luz que se aproximaba,
y era el aviso Gurruchaga. El aviso Gurruchaga, finalmente, nosotros tiramos bengala para dar la posición nuestra, ya de noche. Se acercó, pero ya empezó una tormenta bastante fuerte, así que había tirado una red sobre toda la parte del costado del buque, así que se acercaba y la maniobra tenía que hacer con mucha delicadeza, porque el Gurruchaga subía en la cresta y bajaba en el seno con mucha fuerza y por ahí podía pegar una de las balsas. Nos tiraron una amarra, nosotros nos acercamos a la balsa y bueno, y cuando la balsa estaba en un seno y el Gurruchaga cuando la balsa estaba en la cresta y el Gurruchaga estaba en el seno, acercamos la balsa y de a uno se iban tirando, se agarraban de la red de desembarco que había en la cubierta y ahí subían cada uno a la balsa. Así que yo, como corresponde, que quedé último, hice toda la maniobra. Claro, cuando me tocó el turno ya no había nadie, tenía que hacer toda la maniobra yo y ya había pasado como 25 minutos, estaba muy cansado y cuando quise hacer la maniobra mía, no la hice mal y me fui al agua. Ahí me fui al agua y realmente sentí un entumecimiento terrible, realmente uno se da cuenta que se está despidiendo. Pero yo siempre digo que si tengo que elegir una forma de despedirme de la vida, elegiría eso porque uno está lúcido mentalmente y uno tiene tiempo de despedirse de todos sus seres queridos. Y un poco así lo hice, porque un poco pensé en mis padres, de qué pena cuando se entiende que estuve al borde de ser rescatado y bueno, morí en el intento. Pensé en mi novia, mi actual mujer, que no hubiese podido entender el tema de la guerra. Pero también pensé, bueno, pues estoy muriendo por la patria, qué mejor manera de morir. Estaba en esas cavilaciones cuando de repente siento que me tiran del Gurruchaga un salvavidas. Así que pongo la mano derecha en el salvavidas, me empiezan a tirar para arriba y no aguanto y me caigo nuevamente. Me tiran nuevamente el salvavidas, pongo la mano izquierda y recuerdo perfectamente que cuando me estaban subiendo dije, Carlos, si no pudiste con la derecha, yo soy diestro, olvídate que con la izquierda tampoco vas a poder. Y así fue, me fui al agua de vuelta. Y con la tercera tuve el último rapto de lucidez, dije, Carlos, no, las piernas es lo más fuerte que tenés, así que me subí a caballito, me agarré, y así, bueno, me levantaron, y bueno, llegué, estaba totalmente entumecido, yo le dije a la gente, por favor, hágame masaje porque me muero, se me para el corazón. Tenía el salvavidas inflado, vino un médico, me hizo explotar el salvavidas, me sacó toda la ropa y me tiró unas toallas y la gente se fue, me dejaron ahí en cubierta, solo. Y claro, eran 40, la dotación eran 40 y habían rescatado alrededor de 400 personas. Y hay una anécdota que no quiero dejar de relatar porque marca el espíritu de la gente, como esta operación de rescate tan exitosa. Que realmente este Gurruchaga, ya le digo, 40 personas, estuvo rescatando un montón de balsas, y un oficial le dice al comandante, después de mucho tiempo, en medio de la tormenta, con frío, sabiendo el riesgo que significaba estar ahí, le dice, señor comandante, ¿hasta cuándo vamos a estar? La respuesta del comandante fue clara y tajante, hasta la última balsa. Y yo siempre destaco que hasta la última balsa, que fue, marca el espíritu que dio a toda esa gente que a riesgo, sabiendo el riesgo que corrían, no dudaron en volver para rescatar al camarada que estaba en dificultades. Realmente hay que destacar. Así que bueno, ya me rescataron, volví, pude formar una familia, seguí en la Armada, tuve una trayectoria en la Armada que realmente disfruté cada año en la Armada, llegué a contraalmirante, pero otros no lo hicieron, todavía están de guardia allá en el fondo del mar, y es, como les decía al principio, nuestro deber de
no olvidarnos. Y para finalizar, quiero leerles un párrafo de un discurso que hice también por aquellos de estos 323 héroes, pero porque como me emociona un poco lo quiero leer. Y dice así: lamentablemente 323 camaradas no volvieron. Muchos otros lo hicieron, pero con secuelas ya sea físicas o psíquicas. Ellos y su familia, que todos los días sufren la ausencia de un ser querido, son los verdaderos depositarios de nuestra vocación. Y debería ser un compromiso ineludible de nuestros compatriotas, más allá de cualquier posición personal respecto al conflicto, expresarle todo nuestro apoyo y reconocimiento, hacerle sentir que su sacrificio no ha sido en vano y que por siempre perdurará en nuestros corazones el afecto y agradecimiento por su entrega incondicional hacia la patria. Aquellos camaradas que lo dieron todo, debemos decirles que los hombres y mujeres de la patria no los hemos olvidado y que hemos aprendido de su ejemplo, que su legado marca una impronta profunda en nuestras almas y que pese a los innumerables problemas que a diario se interponen, lucharemos cada día por mantener alto y vivo nuestro espíritu y el orgullo de ser argentinos, poniendo nuestro mayor esfuerzo en construir un país mejor, con el mismo patriotismo, compromiso y entrega con que ellos lo hicieron. ¿Hasta cuándo? Hasta la última balsa. Muchas gracias, señores. Gracias. Ya había todas preguntas. No sé si Analía puede organizar las preguntas. Sí, para poder organizarnos, si pueden, por favor, si tienen preguntas, escribirlas por el chat, ¿sí? Para que Carlos las pueda contestar, por favor. Bueno, son felicitaciones los que mandan. Es un orgullo que seas argentino. Carlos, gracias. Juan Augusto Casanegra. Fernando dice, un abrazo, Carlos, muchas gracias. José de Carabaza dice, ¿pueden mandar la carta escrita? Así la comparto. Carlos, te felicito por la charla, un gran saludo a Naval. Marcelo Fiorentino. Roberto Elizalde dice, Carlos, felicitaciones, te mando un abrazo. ¿Lograron encontrar el precio del buque? No, supongo que, bueno, sí, el buque. En el año 2003 fui convocado por la National Geographic para organizar la búsqueda del Belgrano. Y con el que fue segundo comandante, el que era segundo comandante, el capitán Galassi y yo, y quienes vinieron también, 2 cabos del Conqueror, del submarino Conqueror. Uno era el sonarista, el que nos detectó, y otro era el que estaba en el cuarto de torpedos, que básicamente fue el que lanzó los torpedos. Así que nos juntamos en un buque que puso la National Geographic para hacer la búsqueda. Tenía un pequeño submarino que íbamos a lanzarlo cuando estuviéramos en el lugar, el punto de dato donde podría encontrarse el crucero. Y bueno, fue un comienzo frío, pero después fuimos charlando y realmente se creó un grado de amistad. Y cuando estuvimos en el lugar donde era el punto de dato, donde estaba el crucero, hicimos una ceremonia y el segundo comandante, el capitán Galassi, dio un discurso en donde, por supuesto, rendíamos homenaje a nuestros héroes. Y los dos
británicos no pudieron contener el llanto y nos abrazamos y lloramos juntos. Así que fue una experiencia muy conmovedora. Y con respecto al crucero, había dos posiciones. Por un lado, por supuesto, había muchos que querían saber dónde estaba, pero por otro lado había muchos que no querían porque era como decirles que estábamos interrumpiendo el sueño y el descanso de nuestros combatientes. Pero bueno, Dios quiso que no lo pudiéramos ubicar. O sea, el punto dato es una zona muy, muy grande. Pasamos, buscamos con el submarino, un pequeño submarino, pero bueno, no hubo punto dato, así que no lo localizamos, pero bueno, pero fui testigo de esa experiencia, que fue muy conmovedora. Aquí hay otra pregunta, las felicitaciones después se las dejo. Y vamos a las preguntas. El crucero estaba fuera del área de exclusión. Sí, el crucero estaba fuera de exclusión. Pero yo en esto, hay muchas posiciones y yo sé que hay familiares y me respeto con los familiares, por eso es una posición personal. Nosotros, el día 1 de abril, nos dieron la orden de presentar batalla. Así que nosotros fuimos a dar batalla. Y yo digo, si yo fui a dar batalla, tengo que estar dispuesto a recibir. Así que yo no lo tomo como un acto malo, sino que son los riesgos que tiene la guerra, que uno tiene que estar dispuesto a dar la vida, a dar lo máximo o dar la vida. Así que yo en ese sentido lo aclaro, pero no quiero entrar en muchos detalles porque sé que hay muchos familiares y lo peor que puedo hacer es hacer de alguna manera ponerme en contra de algunos de los familiares que son los que más respeto y reconocimiento se merecen. Acá hay otra pregunta, ¿cuántas balsas se recuperaron y si estuvieron cerca unas de las otras? Bueno, con la tormenta que fue todo el 2 de mayo, nos dispersamos. Es más, en los manuales está de que uno se tiene que unir las balsas para estar juntos y poder darse apoyo. Pero el oleaje era tan fuerte que la unión iba a romper los gomones. Entonces todo el mundo cortó y realmente nos separábamos. Pero las balsas tienen una lucecita, tienen una pequeña batería, así que se veían algunas luces allá en el horizonte, pero prácticamente al día siguiente y cuando empezó la búsqueda, yo prácticamente no veía balsas. Vi el buque que se iba acercando y como que paraba, que decíamos, bueno, sí, está restando una, y siempre el tema cuando nos tocará a nosotros. Pero estaba muy, muy dispersa, el viento y la corriente de todo el 2 de mayo fue muy, muy fuerte. Nos separó a todos. En total murieron 323. Casi el 70-80% murió dentro del buque. El resto murieron en las balsas y muchos murieron balsas que tenían poca gente, porque la mía, que éramos 20, que estábamos, ya les digo, habíamos estado en el agua, así que estábamos totalmente mojados, y nos entró agua permanentemente, pero bueno, gracias a que éramos 20, mantuvimos el calor humano que nos permitió llegar a buen puerto. Pero, y nos rescataron a las 9 de la noche. Hubo balsas que la rescataron el día siguiente, ya el 4 de mayo, y muchos ya estaban congelados. Así que un 80% murió en el buque, el 20% murió en las balsas, y 770 fueron rescatados. Ya les digo, el Urruchaga de 40 tripulantes, fueron alrededor de 400 los que rescató. Así que realmente una odisea. Bueno, yo solo quería preguntarte, por tu cargo en el Reino Unido, cómo fue el vínculo que mantuviste con los miembros de la Marina Británica
y si pudiste llevarte algún aprendizaje de esa fuerza que, bueno, que desde hace varios siglos es importante, por no decir excluyente, en el campo naval. Bueno, se lo hago rápido porque veo que me estoy excediendo mucho el tiempo. No, la verdad que fue una experiencia muy interesante. Yo fui, por supuesto, siendo náufrago de Belgrano, ser agregado en Gran Bretaña era todo un desafío, así que fue con un poco de a ver cómo me iban a recibir. Les cuento que el que era almirante, el jefe de Estado Mayor de la Armada Británica, era Adam West, que fue comandante de un buque, el Arden, que fue hundido por la aviación naval. Así que él me recibió y realmente tuvimos una charla muy buena, muy interesante. Y lo que él me dijo, mire, Castramadero, lamentablemente 2 países que realmente tenemos que estar unidos, tenemos esto que nos separa, más allá de quién tiene razón. Nosotros como Fuerza Armada cumplimos con lo que nos ordenaron las fuerzas políticas, pero más allá de eso, hoy por hoy tenemos que construir un nuevo vínculo, así que cuente conmigo para todo lo que necesite, porque queremos trabajar juntos y hay un enorme desafío que tenemos a lo largo del mundo en todo lo que son las misiones de paz, etcétera, etcétera, donde tenemos que trabajar juntos por la paz y la seguridad mundial. Así que bueno, y a partir de ese momento, lo único que recibía en todas las comidas, las reuniones que teníamos con agregados, siempre me hacían sentar en la mesa principal, me ponían todos a disposición, así que tuve un vínculo realmente de mucha amistad y fue mucho aprendizaje. Por supuesto, ya tienen, daban conferencias, yo iba a hacer todo lo que es la parte de defensa. Y les cuento una anécdota que es muy interesante, es que a mí me citaron para dar una charla en la escuela conjunta de ellos, que se llama From Both Sides, por ambos lados. Como estos británicos tuvieron guerra por todos lados, armaban charlas donde ponían uno de la nación con quien estuvieron en guerra y uno de ellos. Entonces, ese año hablaron de las Malvinas, y ¿quién estaba del otro lado? El Captain Brown, el comandante del Conqueror. Que quiero decir algo que también que es interesante, que bueno, nos juntamos en la escuela de guerra y nos fundimos un abrazo, y yo le pregunté, porque como yo le decía, estando en la balsa, yo decía, cuando vuelvan, uno de los grandes dudas que tengo es si va a estar agazapado, listo a hundir los otros buques. Yo le pregunté, ¿qué hizo? No, dice, no. Yo después que de hundir el Belgrano, yo sabía que lo que venía era una operación de rescate. Y como la ley de la guerra dice que para la operación de rescate no hay que atacar, yo emprendí la retirada. Así que bueno, fue realmente un mensaje muy, muy interesante. Así que él dio su versión de cómo fue el ataque. Tenía los audios grabados del torpedo cuando hacían explosión, así que fue revivir todo ese momento, fue emotivo. Así que bueno, me tocaba hablar a mí, así que hablé un poco todo lo que había pasado, y bueno, hice hincapié en eso, bueno, que más allá del conflicto que teníamos Gran Bretaña y Argentina tenían muchas cosas, muchos intereses en común para trabajar, sobre todo en lo que es la paz y seguridad mundial, y que teníamos que llegar a un arreglo, porque son 2 países que tienen que estar trabajando juntos y esto es algo que nos separa. Y dije, mire, nosotros tenemos 323 héroes que todos los días nos recuerdan que hay una misión inconclusa. Y es deber de ustedes y nosotros tratar de encontrar una solución. Así que bueno, cerré así mi conferencia y bueno, me despidieron con un aplauso como realmente para hacerme realmente sentir que ellos también coincidían en ese sentido. Así que bueno, me detengo acá porque creo que es
estamos excediendo el tiempo. Bueno, agradecemos muchísimo al contraalmirante Castro Madero por su más que interesante conferencia sobre los episodios que vivió en la Guerra de Malvinas. El mensaje final de buscar un encuentro para resolver estas cuestiones pendientes con el Reino Unido. Y los invito a todos a que sigan el calendario de eventos que el Ateneo está preparando, ya sea conferencias y conciertos, y que sigan participando de nuestra actividad. Contraalmirante, muchísimas gracias, me despido y lo despido, y seguramente va a haber una oportunidad para que vuelva a relatarnos las peripecias que nos ha contado hoy. Si me permiten, hay una frase que yo rescato que quiero terminarla, que dice que solo muere el que es olvidado. Y con charlas de este tipo, con estos recuerdos, estamos diciendo a los 323 héroes que ellos siguen vivos en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que muchísimas gracias por este recuerdo. Gracias. Bueno, Fernando, Naría, muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a vos.